No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. En 1999, pasé la noche en casa de una amiga junto con otras chicas. Era una de esas reuniones improvisadas, llenas de risas y confidencias adolescentes. Debían de ser cerca de las 11 de la noche cuando nos encontramos en su habitación, apoyadas en el alféizar de la ventana mientras fumábamos en silencio. Desde allí podíamos ver la calle que atravesaba el pueblo, oscura y desierta, excepto por el suave resplandor de las farolas. Entonces los vimos. 2 chicos caminaban por la acera en dirección al pueblo. Los reconocimos de inmediato. Eran compañeros nuestros del colegio, chicos que habíamos visto crecer en los mismos pasillos y aulas. Caminaban relajados, riendo entre ellos, como si estuvieran disfrutando de la noche. Su presencia nos sorprendió, así que comenzamos a golpear el cristal y gritarles sus nombres. Pero no reaccionaron, ni siquiera giraron la cabeza. Seguían andando, ajenos a nosotras, como si no pudieran oírnos o como si simplemente no estuvieran allí. Nos pareció extraño, pero no le dimos demasiada importancia. Quizás estaban distraídos, o quizá el ruido de la calle ahogó nuestras voces. Después de un rato, nos cansamos de llamar su atención y seguimos con nuestra noche. A la mañana siguiente, la atmósfera era diferente. El pueblo estaba envuelto en un aire pesado y opresivo. Las noticias se esparcieron rápido, como una ola de murmullos que iba de casa en casa. Los 2 chicos que habíamos visto la noche anterior habían muerto. Un coche los había embestido frontalmente en la carretera mientras se dirigían al pueblo. Habían estado jugando billar en el pub de la aldea y en algún momento decidieron conducir hasta el centro para seguir la fiesta. El accidente ocurrió alrededor de las 9 de la noche, mucho antes de que los viéramos pasar frente a la casa de mi amiga. Nos quedamos heladas. Al principio pensamos que debía tratarse de algún error. Tal vez habíamos confundido la hora o no habíamos reconocido bien a las personas en la oscuridad. Pero cuanto más hablábamos, más seguras estábamos de lo que habíamos presenciado. Habían pasado frente a nosotras, los habíamos visto, incluso podíamos describir la ropa que llevaban puesta, chaquetas oscuras, tenis blancos. Era imposible que todas nosotras hubiéramos imaginado lo mismo. Decidimos no hablar mucho del tema. Las noticias del accidente pesaban demasiado y cualquier intento de explicar lo que habíamos visto parecía absurdo. Sin embargo, mientras las horas avanzaban, no podía sacudirme la sensación de que algo estaba profundamente mal. Por la tarde, volví a pasar por la carretera donde había ocurrido el accidente. El asfalto aún mostraban las marcas del choque. Cristales rotos y rastros de aceite ennegrecían el pavimento. Me detuve frente al lugar donde el coche había quedado destrozado y miré hacia la casa de mi amiga. Apenas medio kilómetro más adelante. La distancia era corta, tan corta que me estremecí al imaginar lo cerca que estuvieron de llegar. Y sin embargo, algo dentro de mí seguía susurrándome que de algún modo, de alguna manera, sí lo habían hecho. En los días siguientes preguntamos a más personas si habían visto algo esa noche, pero nadie más los había visto caminar por la carretera. Nadie, excepto nosotras. Desde entonces, no he podido evitar preguntarme qué fue lo que vimos realmente. ¿Fueron ecos de quienes fueron antes de morir? ¿O fue un desgarro en el tiempo que nos permitió presenciar un momento que ya no existía? ¿O acaso sus almas simplemente no sabían todavía que ya no estaban vivas? Nunca lo sabremos, pero incluso ahora, cada vez que paso por esa carretera, no puedo evitar mirar hacia la acera, esperando volver a verlos. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Era el año 2015 y aunque en apariencia todo parecía normal, lo que experimenté en ese hospital cambió por completo mi percepción de la realidad. Todo comenzó con una visita rutinaria a mi papá, que estaba ingresado por un problema menor. Lo habían trasladado a un hospital grande y moderno, el tipo de lugar donde los pisos están llenos de actividad y los pasillos son una constante ir y venir de médicos, pacientes y visitantes. Pasé gran parte del día en su habitación, sentado junto a su cama mientras charlábamos sobre cosas triviales para mantener su ánimo arriba. Alrededor de las 4 de la tarde, mi amigo que me había acompañado sugirió que bajáramos al área de comida para comprar algunos snacks. La idea me pareció excelente, necesitábamos un descanso después de tantas horas ahí. Tomamos el ascensor y presionamos el botón del tercer piso, donde supuestamente estaba la cafetería y las máquinas expendedoras. Ahí fue cuando todo cambió. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, algo no estaba bien. Lo primero que noté fue el silencio, un silencio absoluto que contrastaba con el bullicio que esperaba encontrar.
Luego el entorno, el pasillo estaba completamente vacío, las luces parpadeaban con un zumbido irregular y el suelo estaba cubierto de escombros, papeles y lo que parecía ser equipo médico roto. No había nadie ahí, ni personal, ni pacientes, ni siquiera sonido provenientes de alguna habitación. Era como si hubiéramos entrado a un lugar abandonado por completo, y el ambiente cargado de polvo y humedad que parecía reforzar esa idea. Mi amigo y yo intercambiamos miradas de desconcierto. «Esto no parece el tercer piso», dijo, aunque ambos sabíamos que habíamos presionado el botón correcto. Un escalofrío recorrió mi espalda. El lugar no estaba desierto, había algo en la atmósfera que se sentía mal, como si ese espacio no perteneciera del todo a nuestro mundo. «Regresemos», dije, mi voz apenas un susurro. Presioné rápidamente el botón para cerrar las puertas y regresar al quinto piso, donde estaba la habitación de mi papá. En el breve tiempo que tardó el ascensor en moverse, mi mente estaba inundada de preguntas. ¿Había algún tipo de remodelación en curso que nadie nos había mencionado? ¿Por qué no había señales ni avisos indicando el estado del piso? Cuando llegamos al quinto piso, todo volvió a la normalidad. El bullicio típico del hospital estaba ahí, las enfermeras apuradas, las conversaciones en los pasillos, el sonido de los monitores cardíacos desde las habitaciones. Traté de calmarme, diciéndome a mí mismo que quizá el tercer piso estaba cerrado por alguna razón y no habíamos recibido el memo. Decidí no mencionarlo a mi papá ni a nadie más. Algo dentro de mí me decía que lo que habíamos visto no era algo fácil de explicar. Mi amigo tampoco habló del tema en el momento, pero su expresión reflejaba la misma mezcla de desconcierto y miedo que yo sentía. Una semana más tarde volví al hospital para visitar a mi papá, que ya estaba mucho mejor. Llegué solo esta vez, saludé a las enfermeras de recepción y les pedí indicaciones para llegar a su nueva habitación, ya que lo habían cambiado dada su mejoría. Fue entonces cuando algo completamente desconcertante ocurrió. «Está en el tercer piso, habitación 312», me dijeron con total normalidad. Sentí como el aire abandonaba mis pulmones. ¿El tercer piso? Intenté mantener la compostura mientras tomaba el ascensor. Esta vez, al abrirse las puertas en el tercer piso, me encontré con un entorno completamente diferente al que había visto la semana anterior. El pasillo estaba impecable, bien iluminado y lleno de actividad. Las máquinas de snacks estaban ahí, justo donde deberían estar, y las habitaciones estaban ocupadas por pacientes y personal médico. Entré en la habitación de mi papá tratando de actuar como si nadie estuviera fuera del lugar, pero dentro de mí las preguntas no dejaban de arremolinarse. ¿Cómo era posible que este lugar luciera tan diferente? Durante esa visita intenté sacar el tema sutilmente con una enfermera. La semana pasada vine con un amigo, pero el tercer piso parecía estar en remodelación. ¿Es nuevo o algo así? Ella me miró con extrañeza. ¿Remodelación?, repitió. No, este piso no ha cambiado en años, siempre ha estado en funcionamiento. Sus palabras me dejaron helado. Pensé en insistir, en describir lo que había visto, pero algo en su expresión me hizo desistir. ¿Cómo explicar lo inexplicable? Hablé con mi amigo más tarde ese día y aunque inicialmente se mostró reacio a recordar el evento, finalmente admitió que también había sentido que algo no estaba bien. Era como si ese piso no perteneciera aquí, dijo en voz baja. Desde entonces he reflexionado mucho sobre lo que sucedió. Me sumergí en lecturas sobre fenómenos paranormales, universos paralelos y las llamadas fallas en la realidad. La única explicación que he podido concebir es que, de alguna manera, el ascensor nos llevó a una versión diferente del tercer piso. Tal vez era un universo paralelo, una dimensión donde ese hospital había sido abandonado o donde algo terrible había sucedido. Pero lo más inquietante es que regresamos como si nada, dejando ese lugar atrás sin respuestas, solo preguntas. Aún hoy, cada vez que visito un hospital o entro en un ascensor, no puedo evitar sentir un nudo en el estómago. ¿Qué habría pasado si hubiéramos decidido explorar aquel piso abandonado? ¿Qué era lo que realmente estábamos viendo? Hay días en los que desearía poder olvidar lo que ocurrió, pero algo me dice que lo que vivimos no fue un error. Fuimos testigos de algo que no debíamos ver, una grieta en la realidad que por alguna razón se cruzó en nuestro camino. Y aunque nunca obtendré todas las respuestas, sé que ese día nos asomamos al borde de algo mucho más grande de lo que podemos comprender.
No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Me llamo Elena y esta es una historia que jamás he logrado entender. No sé si fue un sueño, una distorsión de mis recuerdos o algo mucho más extraño. Lo que puedo decir con certeza es que ese día algo cambió en mi percepción del mundo, como si por un momento hubiera estado atrapada entre dos realidades. Era verano y yo tenía apenas 12 años. Esa tarde, el sol brillaba con fuerza y el aire olía a hierba recién cortada en la casa de mis abuelos. Mi tío, un hombre con un espíritu juvenil y temerario, había sacado su cuatrimoto para entretenernos a todos. Mi primo y yo observábamos fascinados mientras él hacía trucos, levantando las ruedas delanteras con facilidad y mostrando su habilidad. Nos reíamos y aplaudíamos desde el porche, maravillados por su osadía. ¿Quieres intentarlo?, me dijo con una sonrisa desafiante señalando el vehículo. Nunca había sido de las que se quedaban atrás, así que asentí sin dudarlo. Me subí a la cuatrimoto detrás de él, sintiendo la vibración del motor bajo mis pies y el aire caliente que soplaba contra mi rostro. Recuerdo que al principio todo fue emocionante, incluso divertido. Mi tío me enseñó a sujetarme bien y nos movíamos despacio mientras me daba algunas instrucciones. Pero entonces, todo cambió en un abrir y cerrar de ojos. No estoy segura de cómo ocurrió, pero la cuatrimoto perdió el equilibrio y volcó. Lo siguiente que recuerdo es un silencio absoluto. Era como si el mundo hubiera apagado el sonido, dejándome flotando en un vacío extraño y aterrador. Sentí un peso inmenso en mi pecho y una sensación de caída que parecía no terminar nunca. Luego, sin previo aviso, abrí los ojos. Estaba acostada en el sofá de la sala de la casa. El ambiente era tranquilo y el reloj en la pared marcaba apenas unos minutos después de lo que creía que había sucedido. Me levanté confundida y caminé hacia la puerta principal. Lo que vi afuera hizo que mi corazón se detuviera. Mi familia estaba reunida alrededor de la cuatrimoto, que ahora estaba volcada. Mi tío y mi primo estaban atrapados debajo del vehículo, mientras mi abuelo y algunos vecinos se apresuraban a ayudarlos. El mundo parecía girar en cámara lenta. Una confusión profunda se apoderó de mí. Yo había sido la que montaba esa cuatrimoto. Yo había sentido cómo se volteaba, cómo caíamos. Pero ahí estaba mi primo, en mi lugar, atrapado bajo el vehículo. Intenté explicarlo, corrí hacia ellos y grité, pero yo estaba en la cuatrimoto, yo fui la que cayó. Mi madre me miró como si estuviera delirando. No, Elena, me dijo con una mezcla de preocupación y confusión. Estuviste aquí dentro todo el tiempo, dijiste que no querías subirte. Sus palabras no tenían sentido. Mi recuerdo era claro como el cristal. Había sentido el calor del motor, el viento en mi rostro. Había visto el suelo acercarse mientras volábamos por el aire. Pero según todos los demás, nunca me había subido al vehículo. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, no podía dejar de pensar en lo sucedido. Una parte de mí se sentía como si realmente hubiera vivido ese accidente, como si en algún lugar, en algún otro lugar, yo hubiera sido la que quedó atrapada bajo la cuatrimoto. Desde entonces me persigue una pregunta que nunca he podido responder. ¿Fue solo un error de mi memoria, un producto de mi imaginación? ¿O realmente estuve en dos lugares al mismo tiempo? ¿Viví una fracción de segundo en otro universo donde los eventos ocurrieron de manera distinta? Nunca he encontrado una explicación. Pero aún hoy, cuando cierro los ojos, puedo sentir ese momento de caída y escuchar el silencio ensordecedor que lo acompañó. Es un recuerdo tan real como el aire que respiro, aunque no pertenezca del todo a este mundo. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. La mañana había comenzado como cualquier otra, pero pronto se convertiría en algo que jamás podría olvidar. Conduciendo por una colina, vi un camión con un remolque girando lentamente frente a mí. Aunque estaba a varios metros de distancia, reduje la velocidad al notar lo despacio que se movía. Al completar el giro, el camión aceleró y, confiado, presioné el acelerador para continuar mi camino. Sin embargo, en cuestión de segundos el remolque se detuvo abruptamente, quedándose atravesado en el camino como una trampa inesperada. Pisé el freno con todas mis fuerzas, pero mis neumáticos no lograron detenerme a tiempo. Mi coche se deslizó inevitablemente hacia el remolque y en ese instante todo comenzó a volverse confuso. Recuerdo cómo el frente de mi coche chocó contra el remolque y la parte del mismo que sirve como rampa para cargar vehículos o herramientas pesadas se soltó, atravesando mi parabrisas.
El golpe fue brutal, sentí el metal impactar directamente en mi rostro mientras un sabor metálico invadía mi boca. El dolor era indescriptible, pero lo peor no era eso. Mi corazón se detuvo al escuchar los gritos de mi hijo de 2 años en el asiento trasero. A pesar del dolor, mi instinto paternal me hizo girarme como pude para asegurarme de que estaba bien. Ahí estaba, todavía bien sujeto en su asiento infantil, sin ninguna herida visible. Solo estaba asustado, llorando desconsoladamente y gritando papá, entre sollozos que a veces interrumpían por la falta de aliento. Ver su rostro descompuesto me desgarró más que el impacto físico. Quería consolarlo, pero mis fuerzas me abandonaban rápidamente. Lo último que recuerdo de ese momento fue la voz distante del hombre del camión llamando a una ambulancia y el sonido de mi hijo llorando. Después de todo eso se volvió negro. Cuando abrí los ojos me encontré de nuevo frente al remolque. Era como si todo se hubiera reiniciado. Esta vez el impacto fue diferente. El remolque giró de una manera extraña y lanzó un cortacésped que iba en la parte trasera hacia una zanja al costado de mi camino. Miré rápidamente hacia atrás y para mi alivio mi hijo seguía durmiendo profundamente en su asiento, completamente ajeno al caos que acababa de suceder. La confusión me invadió. ¿Qué estaba pasando? ¿Había muerto y estaba atrapado en un bucle, reviviendo el accidente una y otra vez? Por un instante, esa fue la única explicación que mi mente logró elaborar. De repente, una voz me sacó de mi trance. El conductor del camión me hablaba con preocupación, preguntándome si estaba bien o si debía llamar al 911. Le respondí que estaba bien, aunque aún no entendía lo que había sucedido. Revisé mi cuerpo, no había heridas ni un rasguño. Todo estaba como si el accidente nunca hubiera ocurrido. Sin embargo, las diferencias eran evidentes. Esta vez solo había golpeado el lado del conductor del remolque y mi parabrisas estaba intacto. Nada del daño que había visto y sentido antes estaba ahí. Era como si aquella primera experiencia hubiese sido borrada, sustituida por otra versión de los hechos. Mientras los policías llegaban y comenzaban a ordenar la escena, una mujer que estaba en el coche detrás de mí se acercó, ofreciendo que mi hijo y yo nos sentáramos en su vehículo mientras todo se solucionaba. Agradecí su amabilidad, pero decliné, asegurándole de que estábamos bien. La mujer parecía incrédula, me miró detenidamente y dijo: ¿De verdad estás bien? Vi cómo el remolque atravesaba tu parabrisas, pensé que estabas gravemente herido. Su rostro se llenó de asombro cuando inspeccionó mi coche y notó que mi parabrisas estaba intacto. Su confusión reflejaba la mía y sus palabras reforzaron la extrañeza de lo que acababa de ocurrir. Hasta el día de hoy no puedo explicar qué pasó realmente. ¿Fue un error de percepción? ¿Un extraño lapso de mi mente? ¿Acaso mi cerebro imaginó el peor escenario posible y lo viví como si fuera real? ¿O fue algo más, algo que va más allá de lo que podemos comprender? No soy una persona religiosa ni tiendo a creer en lo sobrenatural, pero aquel día me hizo dudar. ¿Fue una intervención divina que me reescribió los hechos? ¿Un glitch en la realidad? No lo sé, lo único que sé es que estoy increíblemente agradecido de que mi hijo y yo saliéramos ilesos de lo que podría haber sido una tragedia. Desde entonces, cada vez que conduzco pienso en ese momento, y aunque todavía no tengo respuestas, he aprendido a valorar cada instante con mi hijo. Porque sea lo que sea que ocurrió, me recordó cuán frágil puede ser la vida y lo cerca que estuvimos de perderla ese día. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Mis abuelos han estado muertos por muchos años, pero una de las historias que me contaron sigue persiguiéndome. No importa cuánto tiempo pase, siempre regresa a mi mente como un eco distante que se niega a desvanecerse. La historia comienza con un viaje. Mi abuelo y mi abuela conducían por un camino entre colinas rumbo a una vieja granja familiar. La granja pertenecía al tío de mi abuelo y a sus primos, quienes habían vivido allí durante generaciones. Para mi abuelo, que había crecido en la ciudad, aquella granja representaba un santuario de recuerdos. Había pasado casi todos los veranos de su infancia en ese lugar, corriendo por los campos, alimentando animales y disfrutando de la vida rural. Pero habían pasado unos 25 años desde su última visita, y ahora quería regresar. Quería presentarle a su esposa ese rincón tan especial de su pasado, mostrarle los campos dorados y las colinas ondulantes que tanto habían significado para él. A medida que se acercaban, el abuelo comenzó a contarle a la abuela sobre un pequeño pueblo por el que tendrían que pasar antes de llegar a la granja.
lo describía con muchísimo entusiasmo. Una calle principal llena de tiendas, una panadería donde solían comprar pan recién horneado y un hotel grande y pintoresco que dominaba el centro del pueblo. Finalmente llegaron al lugar y, para sorpresa del abuelo, el pueblo parecía no haber cambiado ni un poco. Las tiendas aún estaban allí, la panadería seguía en su esquina y el viejo hotel se alzaba orgulloso al final de la calle. Pero entonces algo perturbador ocurrió. Al acercarse al final del pueblo, vieron que el hotel estaba en llamas. Un espeso humo negro se elevaba en el cielo mientras las llamas devoraban la estructura. Para empeorar las cosas, el camino estaba bloqueado por bomberos que usaban un carro antiguo tirado por caballos. El abuelo se quedó boquiabierto. Parecía una escena sacada de otra época, pero al ser una zona rural, pensaron que tal vez aún usaban equipos antiguos para emergencias. Esperaron pacientemente a que los bomberos despejaran el camino. Podían oler el humo y escuchar el crujir de las llamas mientras el agua era bombeada sobre el edificio en llamas. Finalmente, pudieron continuar su camino. Cuando llegaron a la granja, fueron recibidos con calidez por el tío y los primos del abuelo. Tras ponerse al día y compartir abrazos, el abuelo les habló del incendio en el hotel y sugirió que todos fueran al pueblo para ver si podían ayudar. Pero la respuesta que recibió fue inquietante. Los rostros de sus primos se volvieron pálidos. Uno de ellos, después de un largo silencio, finalmente habló. «No hay ningún pueblo», dijo en voz baja, «al menos no desde hace 20 años». Confundido, el abuelo insistió en que acababan de pasar por allí y que habían visto el incendio con sus propios ojos. Fue entonces cuando los primos comenzaron a explicar. Un incendio había destruido el hotel hace 2 décadas. El fuego se propagó rápidamente, arrasando la mayor parte de los negocios en la calle principal. Con sus medios de vida reducidos a cenizas, los habitantes del pueblo se fueron marchando poco a poco, hasta que ya no quedó nadie. Ahora, solo quedaban los restos quemados de unos pocos edificios olvidados por el tiempo. La abuela y el abuelo estaban atónitos. ¿Cómo era posible? Apenas unas horas antes habían conducido por calles llenas de vida, habían visto a los bomberos trabajando y habían olido el humo del incendio. Decidieron regresar para verificarlo con sus propios ojos. Se subieron al auto junto con algunos de los primos y volvieron por el mismo camino. Pero cuando llegaron, lo que vieron les heló la sangre. No había pueblo. En lugar de las tiendas y el bullicio que habían presentado antes, solo se encontraron estructuras calcinadas y en ruinas. Las ventanas estaban rotas, las paredes ennegrecidas por el fuego y la naturaleza había comenzado a reclamar lo que quedaba. No había señales de vida, ni humo, ni bomberos, solo el silencio. Mi abuelo se bajó del auto, caminó por lo que alguna vez fue la calle principal, pero no encontró rastros del mundo que había visto horas antes, ni un sonido, ni un rastro de aquel incendio que parecía tan real. Hasta el día de su muerte, mis abuelos nunca pudieron explicar lo que habían visto. Juraron que no fue un sueño ni una alucinación. Ambos recordaban los detalles vívidamente: el calor del fuego, el olor del humo, el sonido de los caballos y las voces de los bomberos. Tal vez habían vislumbrado un eco del pasado, un fragmento atrapado en el tiempo que por algún motivo se había manifestado ante ellos. O quizás el pueblo, de alguna manera, se negó a desaparecer del todo, aferrándose a la realidad en un último intento de existir. Sea como sea, esa historia me ha acompañado desde entonces. Una advertencia silenciosa de que hay cosas en este mundo que desafían toda lógica. Cosas que quizás nunca lleguemos a entender. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. La mañana había comenzado como cualquier otra, pero pronto se convertiría en algo que jamás podría olvidar. Conduciendo por una colina, vi un camión con un remolque girando lentamente frente a mí. Aunque estaba a varios metros de distancia, reduje la velocidad al notar lo despacio que se movía. Al completar el giro, el camión aceleró y, confiado, presioné el acelerador para continuar mi camino. Sin embargo, en cuestión de segundos el remolque se detuvo abruptamente, quedándose atravesado en el camino como una trampa inesperada. Pisé el freno con todas mis fuerzas, pero mis neumáticos no lograron detenerme a tiempo. Mi coche se deslizó inevitablemente hacia el remolque y en ese instante todo comenzó a volverse confuso. Recuerdo cómo el frente de mi coche chocó contra el remolque y la parte del mismo que sirve como rampa para cargar vehículos o herramientas pesadas se soltó, atravesando mi parabrisas.
El golpe fue brutal, sentí el metal impactar directamente en mi rostro mientras un sabor metálico invadía mi boca. El dolor era indescriptible, pero lo peor no era eso. Mi corazón se detuvo al escuchar los gritos de mi hijo de 2 años en el asiento trasero. A pesar del dolor, mi instinto paternal me hizo girarme como pude para asegurarme de que estaba bien. Ahí estaba, todavía bien sujeto en su asiento infantil, sin ninguna herida visible. Solo estaba asustado, llorando desconsoladamente y gritando papá, entre sollozos que a veces interrumpían por la falta de aliento. Ver su rostro descompuesto me desgarró más que el impacto físico. Quería consolarlo, pero mis fuerzas me abandonaban rápidamente. Lo último que recuerdo de ese momento fue la voz distante del hombre del camión llamando a una ambulancia y el sonido de mi hijo llorando. Después de todo eso se volvió negro. Cuando abrí los ojos me encontré de nuevo frente al remolque. Era como si todo se hubiera reiniciado. Esta vez el impacto fue diferente. El remolque giró de una manera extraña y lanzó un cortacésped que iba en la parte trasera hacia una zanja al costado de mi camino. Miré rápidamente hacia atrás y para mi alivio mi hijo seguía durmiendo profundamente en su asiento, completamente ajeno al caos que acababa de suceder. La confusión me invadió. ¿Qué estaba pasando? ¿Había muerto y estaba atrapado en un bucle, reviviendo el accidente una y otra vez? Por un instante, esa fue la única explicación que mi mente logró elaborar. De repente, una voz me sacó de mi trance. El conductor del camión me hablaba con preocupación, preguntándome si estaba bien o si debía llamar al 911. Le respondí que estaba bien, aunque aún no entendía lo que había sucedido. Revisé mi cuerpo, no había heridas ni un rasguño. Todo estaba como si el accidente nunca hubiera ocurrido. Sin embargo, las diferencias eran evidentes. Esta vez solo había golpeado el lado del conductor del remolque y mi parabrisas estaba intacto. Nada del daño que había visto y sentido antes estaba ahí. Era como si aquella primera experiencia hubiese sido borrada, sustituida por otra versión de los hechos. Mientras los policías llegaban y comenzaban a ordenar la escena, una mujer que estaba en el coche detrás de mí se acercó, ofreciendo que mi hijo y yo nos sentáramos en su vehículo mientras todo se solucionaba. Agradecí su amabilidad, pero decliné, asegurándole de que estábamos bien. La mujer parecía incrédula, me miró detenidamente y dijo: ¿De verdad estás bien? Vi cómo el remolque atravesaba tu parabrisas, pensé que estabas gravemente herido. Su rostro se llenó de asombro cuando inspeccionó mi coche y notó que mi parabrisas estaba intacto. Su confusión reflejaba la mía y sus palabras reforzaron la extrañeza de lo que acababa de ocurrir. Hasta el día de hoy no puedo explicar qué pasó realmente. ¿Fue un error de percepción? ¿Un extraño lapso de mi mente? ¿Acaso mi cerebro imaginó el peor escenario posible y lo viví como si fuera real? ¿O fue algo más, algo que va más allá de lo que podemos comprender? No soy una persona religiosa ni tiendo a creer en lo sobrenatural, pero aquel día me hizo dudar. ¿Fue una intervención divina que me reescribió los hechos? ¿Un glitch en la realidad? No lo sé, lo único que sé es que estoy increíblemente agradecido de que mi hijo y yo saliéramos ilesos de lo que podría haber sido una tragedia. Desde entonces, cada vez que conduzco pienso en ese momento, y aunque todavía no tengo respuestas, he aprendido a valorar cada instante con mi hijo. Porque sea lo que sea que ocurrió, me recordó cuán frágil puede ser la vida y lo cerca que estuvimos de perderla ese día.